Hola, alumnos de quinto. Aquí estamos otra vez con las divisiones con decimales y esta sería segundo vídeo, la segunda parte. Aquí vamos a ver dos casos más. En este caso tenemos una división de un número natural por un número decimal. Aquí lo tenemos, un número natural por un número decimal. Para dividir un número natural entre un decimal, tenemos que tener en cuenta que tenemos que suprimir la coma del divisor. Tenemos que tener en cuenta siempre que en el divisor no puede haber coma. Antes de empezar a dividir tengo que quitar la coma del divisor. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a colocar este número, sería 1, 1, 7, 6, dividido entre 1,2. Ahí, vamos a ver, aquí estamos, hemos centrado la imagen, vamos y tenemos en el dividendo 1176, un número natural, y en el divisor tenemos 1,2, un número decimal. Hemos dicho que hay que suprimir la coma del divisor. Ahí no puede haber coma. Entonces, si yo quiero suprimir la coma, vamos a explicarlo cómo lo haríamos. Después se hace de otra forma, más práctica, pero vamos a ver, ¿qué tendría yo que hacer para que 1,2 se convirtiese en 12? Pues tendríamos que multiplicar, y multiplicar, como es un decimal, por 10. Si yo multiplico 1,2 por 10, pues me queda 12, pero por lo tanto ya puedo quitar la coma, la tacho. Entonces me quedaría 12. Lógicamente, si multiplico por 10 para que la división no varíe, si multiplico por 10 en el divisor, tengo que multiplicar también por 10 en el dividendo. Una división en realidad es una fracción. Luego, si multiplico por 10 en el denominador, tengo que multiplicar por 10 en el numerador para que se hagan fracciones equivalentes. Y simplemente para multiplicar un número natural por 10 simplemente es añadirle un 0. Y ahora nos queda dos números naturales. Quedaría 11.760 pues dividido entre 12. Pues es una división de dos cifras. Vamos a realizarla. Vamos a coger, tenemos que coger 3 números para repartir. Recordar que en la rayita esa tenemos que colocar un número que multiplicado por 12 me tiene que dar 117 o lo más próximo. Entonces creo que debe de ser un número alto. Y yo creo que podría ser el 9 por 2, puede ser el 9, Voy a probar con el 9. Ahí comprobamos con el 9 y empezamos a multiplicar por las unidades. 9 por 2, 18, hasta 27. De 18 a 27 van 9, aquí va. Y recordar que me llevo 2. Me tengo que llevar 2. Voy a poner aquí 2. Y eso no se puede olvidar. Muchas veces nos equivocamos porque olvidamos las que nos llevamos. 9 por 1, 9. Y 2 que me llevo 11. De 11 a 11, 0. Ahora bajamos el siguiente número, el 6. Y ahora pues repartir 96 entre 12 ya es un número más bajito, por lo tanto ya a 9 se pasaría.
Pues aquí el número que multiplicado por 12 más próximo sería el 8. Y ahora sería 2 por 8, 8 por 2 son 16, hasta 16, 0. Y ahora pues me llevo una, y 8 por 1, 8, y hasta 9 van 0. Y nos tenemos que ahora bajar la siguiente cifra, que es el 0, y el 0 hay que repartirlo. 0 entre 12, pues a 0. Esto es importante, que algunos alumnos se olvidan ese 0 y entonces está mal. Ese sería el resultado de esta división. Y ahora pues bueno, vamos a intentar hacer otra aquí. Vamos a ver, aquí, vamos a hacer otra división para tener esto un poquito más claro. Vamos a hacer una división, esta misma, 24 dividido entre 1,12. Bien, vamos a hacer esta división. Se trata de un número natural entre un número decimal. Ya hemos dicho que en el divisor no puede haber decimales. Esa coma se quita. ¿Se quita cómo? Multiplicando por 100. Ahí va. Y me quedaría 112. ¿De acuerdo? Y si multiplico en el divisor por 100, para que la división no varíe, pues aquí también en el dividendo por 100. Pues muy bien. Multiplicar 24 por 100 es simplemente añadir dos ceros. Y ahora pues me queda una división pues de 3 cifras, que sería 2400, aquí lo tengo, 2400 entre, esta coma ya está tachada, 112. ¿De acuerdo? Esto de multiplicar por 100, ya cuando tengamos un poquito de habilidad lo hacemos mentalmente. Simplemente aquí tachamos aquí la coma, como hay dos decimales, coloco aquí dos ceros. ¿De acuerdo? No haría falta poner 100 por 100 y por 100. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo haríamos esta división. Entonces tendríamos que coger aquí pues cogeríamos 3 números, y esto es muy fácil porque esto sería a 1 no puede ser, tiene que ser a 2. El número más cercano, 2 por 112 sería el más cercano, sería 2 por 2, 4, hasta 10 serían 6, me llevo 1, 2 por 1, 2, y 1, 3, de 3 a 4 va 1, y ahora sería 2 por 1, 2, y de 2 a 2, 0. ¿De acuerdo? Y ahora bajamos la siguiente cifra, y ya pues la siguiente cifra pues sería, este número ya es bajito, sería 1, está claro que sería 1, pues sería 1 por 2, 2, hasta 10 serían 8, aquí sería un 8, me llevo 1, 1 por 1, 1, y otra que me llevo serían 2, de 2 a 6 van 4, y 1 por 1, 1, aquí 0, ¿vale? Entonces esta división, pues el resultado sería 21, y de resto sería 48. Bien, normalmente el resultado lo dejamos así, pero quiero recordar que este resto no es el resto verdadero. Este resto sería el resto porque el resto de cuando hemos multiplicado por 100. Por lo tanto, el resto verdadero sería 48 entre, tengo que dividir. Lógicamente, si he multiplicado, para conocer el resto verdadero tengo que dividir entre 100. Si he multiplicado, este sería 48, sería el resto si fuese de 2400, pero el resto de 24 hay que dividir entre 100. Y entonces sería, aquí vamos a colocarlo, aquí sería 0,48. Entonces este sería el resto
el resto real, o también es el resto primitivo, el resto original. Ese sería el resto original. Bueno, esto es un poquito para saber que en realidad ese resto no es el resto real. Normalmente no se pregunta si la división la vamos a dejar como hemos indicado, solución 21 y el resto 48. Pero que sepáis que si alguna vez me dice calcula el resto real, pues tengo que dividir el resto entre este caso entre 100. Porque he multiplicado por 100. Si hubiese multiplicado por 10, lo dividiría entre 10. ¿De acuerdo? Esto sería el segundo caso. Y ahora nos vamos